¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema aplicando el método de rigidez. Si puedes observar aquí, este tipo de pórticos, justamente el tramo AB es inclinado. De repente ahí surgen muchas preguntas, ¿cómo se evaluaría entonces los coeficientes de rigidez posteriormente? Lo primero vamos a colocar los materiales que va a tener. El EI voy a considerar que vale 11.880 toneladas por metro cuadrado, mientras que el EA va a ser infinito, ¿no? Se va a despreciar la deformación axial, que no va a permitir que los elementos que funcionan como las armaduras, ¿no? Que se pueden alargar o se pueden acortar. Eso de aquí no sucede acá. Por eso estamos despreciando esa deformación axial. Bueno, el primer paso va a ser en este caso hallar o calcular los grados de libertad. Esta parte de aquí sí lo voy a hacer bien detallado, voy a ser bien paciente porque siempre surgen dudas en este tipo de problemas. A ver, creo que para el giro no va a haber ningún problema. Por ejemplo, mirando de acá, esta estructura. Yo sé que en el punto D hay un giro, ¿sí? Giro en D, en el punto B también, y en el punto C también. En el apoyo empotrado, bueno, ahí no hay giro, tampoco hay desplazamiento, es de cero. Y bueno, ahora la cuestión quizás va a ser si existe desplazamiento o no. Voy a particionarlo en dos partes mejor. Voy a trabajarlo así. Este elemento va a ser de una forma. Y vamos a copiar justamente más abajo. Más o menos por aquí. Voy a colocar los apoyos correspondientes. Apoyo empotrado, un apoyo móvil. Y acá también móvil. Igualmente para esa parte. ¿Qué sucede aquí? Voy a considerar primero, para este primer ejemplo, un desplazamiento horizontal. Voy a suponer que hay un desplazamiento horizontal hacia la derecha. Y acá voy a suponer que hay un desplazamiento vertical que va a ser hacia abajo, en ese nudo. Ahorita le voy a explicar por qué en esos puntos estoy tomando en cuenta quizás esos desplazamientos. Primero, para este ejemplo, que es horizontal. Si es horizontal, entonces, a ver, voy a colocar las letras también. A, B, C y D. Ahora sí. Ya, acá decimos que es horizontal. Por lo tanto, el apoyo móvil tiene esa condición, ¿no?, de desplazarse horizontalmente. Ya, hasta ahí es correcto. Todo esto de acá, delta. Ahora sería D'. Este punto de aquí, ¿cómo sería? Estaría acá. B'. El tramo DB no ha sufrido ningún alargamiento, ningún acortamiento, solamente se ha desplazado. Y el tramo BC tampoco, porque acá también se está desplazando horizontalmente. Este desplazamiento está en función a toda la estructura, en realidad. Y acá le correspondería C', ¿no? El tramo BC finalmente se convirtió en el tramo B'C'. Ahí está. Pero ¿qué sucede con el tramo AB, que es inclinado? Supuestamente debería estar acá, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede? No cumple con la teoría. Recuerden, un elemento, ya sea un pórtico, una columna, vamos a hacer así, y este tramo inclinado. La deformación que debe tener esos elementos es perpendicularmente a su barra, ¿sí o no? Debe deformarse así y acá 90 grados. Igualmente acá, si digo que es hacia abajo, el desplazamiento es perpendicular. De la misma forma para el elemento inclinado. Cuando yo tengo un elemento inclinado como estos de aquí, tengo que hacer proyecciones. Y esas proyecciones justamente se va a producir la perpendicularidad acá.
Así que el desplazamiento sería de esta manera, ya sea hacia abajo o quizás hacia arriba, cualquiera de los dos. Si veo que he considerado un desplazamiento horizontal y justamente acá voy a hacer esas proyecciones, digámosle así, estas son las proyecciones, ¿dónde crees que es más lógico o evidente considerar que el desplazamiento que va a ser perpendicular al tramo AB vaya, ya sea hacia abajo o hacia arriba? Como va hacia la derecha, por lógica debería ir hacia abajo, ¿sí o no? Debería ir hacia abajo para que cumpla, ¿no?, con esa perpendicularidad. Ahí está, 90 grados. Ya que como el elemento se desplaza horizontalmente, ese tramo de acá ahora se deforma así. Y justamente acá, perpendicular. Pero ¿qué pasa si yo hubiese considerado hacia arriba? Que vaya así. También es perpendicular, ¿sí o no? Está cumpliendo. Pero en este caso, este punto de acá, mira, se acorta. Y este, pucha, peor todavía, se alarga. Entonces no debería haber considerado que vaya hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Y si fuese hacia la izquierda, sí tiene más sentido, quizás, que cumpla con esa deformación, ¿no? Que si el apoyo móvil esté por acá y el apoyo más allá. Eso es lo que sucede. Son dos formas. Deben tener en cuenta mucho la geometría que se va a realizar. Ahí está. Bueno, luego que ya he considerado, por ejemplo, acá hacia la derecha, ¿qué es lo que se genera finalmente? Te das cuenta que se genera un triángulo. Ese triángulo de aquí me va a permitir descomponer justamente esos desplazamientos. Voy a colocar el triángulo de esta manera. Es 90 grados. Y justamente hay un ángulo acá. Voy a decir que valga, no sé, alfa. ¿Y alfa cuánto se lo pone? Se lo pone a esta altura, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 4. Su base, ¿cuánto es? 3. Y la hipotenusa es un triángulo conocido de 3, 4 y 5. Este ángulo se estaría ubicando en esta parte, alfa. Como todo esto es 90 grados también, entonces acá le correspondía un ángulo complementario que puede ser teta. Y finalmente acá pasa el ángulo alfa, ¿no? Tiene lógica. Es como si acá hubiera sido teta y es el 90 grados. Alfa más teta sería 90. Acá también alfa, ¿cuánto debe valer este ángulo? Teta, para que sumado sea 90. Y acá también, como es 90, acá debería ser alfa. Finalmente el ángulo de alfa pasa en esta parte de acá. Recuerda que el desplazamiento es horizontal, así que esta parte es delta, la horizontal. A alfa cuando se lo pone 4, vamos a decir una constante 4K, acá sería 3K y finalmente la hipotenusa 5K. Despejo el valor de K, sería delta sobre 4. Este desplazamiento cuando sería 3K, 3 cuartos de delta y finalmente 5 cuartos de delta. Esos serían los desplazamientos que se va a considerar para cada elemento. Para el tramo BC le corresponde este desplazamiento vertical, miren cómo se deforma. Para el tramo DB también, mientras que para el tramo inclinado, ¿qué desplazamiento le corresponde? Obviamente la hipotenusa, ¿sí o no? Porque esa ha sido su deformación. Y de esa manera estaríamos considerando el grado de libertad de desplazamiento. Si va a tener desplazamiento esta estructura. Ahora, ¿qué hubiese pasado si hubiera considerado hacia abajo? En realidad va a tener desplazamiento, ya sea horizontal o vertical, pero yo debo considerar desde el ', de qué forma lo quiero tomar. Ahora digamos que es hacia abajo, ¿no? El desplazamiento vertical. Más o menos pasaría acá. B'. Ya, el tramo DB normal cumple 90 grados. El tramo CB también 90 grados. Lo que sucede con el tramo AB, se alarga, ¿sí o no? Yo hago las proyecciones de esta manera. Y ahora por lógica, quizás, ¿dónde debería ir el desplazamiento en este caso? ¿No? Para el tramo inclinado. Debería ir hacia arriba. A ver, vamos a cambiar el color. Debería ir hacia arriba o hacia abajo.
Esa es la pregunta. Si yo considero hacia abajo, va a ser similar, me parece, al primer ejemplo, ¿sí o no? Si va a ir hacia abajo, entonces el desplazamiento de los dos apoyos o el sentido va a ser hacia la derecha, ¿sí o no? Ahí está. Para que luego llegue a este punto y descienda, ¿sí o no? Hasta acá. Igualmente aquí. Y el tramo de aquí finalmente culmina acá, ¿no? A ver. Ahí está. Si es hacia abajo. Y te das cuenta que se generó lo mismo, ¿no? El mismo triángulo. Solamente que ahora yo lo estoy viendo desde otra perspectiva. Y si fuese hacia arriba, debería ser a la izquierda, tal como lo hemos explicado. Pero en este caso, como yo he considerado el desplazamiento vertical, el triángulo nada más cambia en esto. Si acá yo lo he asumido que el desplazamiento es horizontal, le corresponde la horizontal. Pero acá en este caso yo voy a considerar que sea la vertical. El ángulo de alfa va a ser el mismo, no es que cambie nada. Va a estar acá. Pero ahora a alfa se lo pone, bueno, se lo pone 4K. Pero la parte de aquí va a ser 3K. Y acá 5K. Despejo el K, sería delta tercios. 4 tercios de delta y 5 tercios de delta. Te das cuenta que acá sí está variando. Acá era 3 cuartos de delta. Ahora es, bueno, acá no varías porque el desplazamiento es unitario. Yo estoy considerando vertical. Acá el desplazamiento horizontal sería 4 tercios de delta. ¿Ya ves? Esas son las variaciones que va a tener nada más, dependiendo de cómo tú lo trabajes. Y para este problema lo he trabajado con la vertical. Así que no pasa nada, o sea, no influye. De las dos formas va a salir lo mismo. ¿Cuánto grado de libertad finalmente va a tener? Habíamos dicho que tiene un giro, dos, tres giros, más el desplazamiento, ya sea horizontal o vertical. Yo voy a trabajar con la vertical. Pero recuerda que podemos reducir algunos grados de libertad, ¿no? Utilizando la tabla de empotrado y articulado. Si yo aplico esta tabla, estoy omitiendo el giro en el punto D. Igualmente para el punto C, articulado y empotrado. Omito el giro. Finalmente, ¿cuántos grados de libertad voy a tener? Voy a poner el total, que eran 1, 2, 3, 4. Pero voy a trabajar con los grados de libertad reducidos. Nada más sería el desplazamiento vertical y el giro en el punto B, 2. Solamente con todo voy a trabajar. Ahí está. Bueno, el paso 1 constaba en hallar los grados de libertad. Ahora el paso 2 va a ser calcular la matriz de rigidez denominada K. Ahí está. Bueno, tenemos que liberar cada grado de libertad en específico. Voy a colocar el primero, pero voy a darle algunas nomenclaturas. El desplazamiento vertical que vamos a trabajar, yo lo voy a asumir de esta forma. Va a ser el D1, mientras que el giro en el punto B lo voy a denominar el D2. Vamos a liberar el grado de libertad 1, que es el desplazamiento vertical, valor unitario, mientras que los demás grados de libertad va a ser 0, se restringe. Vuelvo a dibujar, en este caso el mismo elemento. Y justamente estamos considerando primero el grado de libertad de vertical, desplazamiento. Y se va a dibujar de esta manera, ¿no? Te das cuenta. Va a ser lo mismo. Vamos a graficarlo así. Este desplazamiento vertical, pero voy a considerar que va hacia la derecha, ¿no? Por eso te dije, tienes que tener en cuenta esos dos aspectos. De esta forma, hacia la derecha vamos a decir, ¿no? Del desplazamiento vertical. Entonces más o menos sería así. Este punto
hago una proyección de un triángulo. Este apoyo móvil pasa a esta parte. Ahí está. Voy a colocar las tablas que corresponden. Primero para el empotrado. Cuando libero el desplazamiento, más o menos así, un valor de 1. ¿Qué coeficiente le corresponde? En este caso acá sería 6i sobre L al cuadrado. Y acá también va a ser en ese sentido, ¿no? 6i L al cuadrado. Y finalmente las cortantes, que es 12i sobre la longitud al cubo. Y acá también vale lo mismo por equilibrio. Esa es la tabla para empotrado en ambos extremos. Ahora la tabla para empotrado y articulado. O un apoyo fijo, apoyo móvil en realidad, o una rótula, que es lo mismo. El desplazamiento en este caso sería de esta manera. Un valor unitario. Puede ser de esta forma o al revés, en serio. Es lo mismo. Hasta ahora he visto que las tablas no cambian. Es como si acá considere el desplazamiento, el apoyo. Y acá voy a decir que se desplaza de esa manera, ¿no? Que también es lo mismo en realidad. Ahí está. Le corresponde entonces el momento al apoyo empotrado en el sentido de esta antihorario. Va a valer entonces 3i sobre L al cuadrado. Mientras que la cortante va a ser 3i sobre la longitud al cubo. Y acá también por equilibrio. Es lo mismo que esa parte. Acá sería el momento en sentido horario. Y bueno, la cortante hacia abajo y hacia arriba. En la misma magnitud. Para el tramo inclinado tendría que utilizar empotrado, ¿sí o no? ¿El desplazamiento cuánto es? 12i sobre L al cubo. Pero antes de colocar este valor, voy a dar hincapié a algunos puntos en específico. Yo sé que quizá algunos me van a decir, pero de esa forma no me han enseñado. A mí me han enseñado que tengo que particionar los elementos de esta manera. Y luego tengo que colocar el nudo. Tengo que equilibrar el valor de cada carga, las fuerzas, luego tengo que descomponer y etcétera. Déjame decirte que hacer todo esto por lo menos te puede demorar media hora en realidad. Por eso la finalidad de este video también es generar algunos atajos, algunos tips, algunas recomendaciones. Y lo que yo haría va a ser de la siguiente manera. Está bien, esto es 12i sobre L al cubo. ¿Sería en qué sentido? Obviamente la cortante tiene que ser de esta forma. Y coloco, acá sería 12i sobre, esta es la hipotenusa 5, su longitud, sobre 5 al cubo. Pero en este caso, recuerda ver, es 2 veces i, ¿no? Entonces se va a multiplicar por 2. Voy a colocar por 2. Pero recuerda que el desplazamiento para el tramo inclinado no va a ser solamente este de aquí, se va a multiplicar por ese factor, que sería 5 tercios del desplazamiento. Coloco acá 5 tercios. Y acá viene el tip. Cuando yo haga estos coeficientes, ya sea para la cortante o prácticamente va a ser para las cortantes, cuando liberemos el grado de libertad del giro, yo sé que se va a tomar en cuenta los momentos y también las cortantes, pero solamente para las cortantes se va a elevar en este caso al cuadrado, siempre y cuando sea el grado de libertad que yo he liberado, que es desplazamiento. Si yo libero el grado de libertad que es del giro, entonces no tengo que elevarlo al cuadrado,
Miren, este de aquí es para el desplazamiento, ¿sí? Entonces, lo que he multiplicado ese factor de 5 tercios, tengo que elevarlo al cuadrado. Nada más. Ese es todo el ahorro de lo que vas a hacer descomponiendo. Cuando libere el grado de libertad de giro, para las cortantes, se va a multiplicar también por el factor, pero ya no se eleva al cuadrado. Nada más se multiplica por el factor. Ahí lo tenemos. Solamente se elevó al cuadrado acá. Y para esta parte también, en este caso, el tramo de aquí, ¿cómo sería? Hacia abajo, ¿sí o no? Porque miren cómo se deforma. La cortante va en este sentido. Sería empotrado articulado. La cortante es 3 EI sobre la longitud. Esta longitud, a ver cuánto era, era 6, ¿no? La longitud de 6 para cada tramo. 6 al cubo. Y acá obviamente, a ver, no nos olvidemos los momentos. Ahorita lo vamos a colocar, pero primero vamos a identificar las cortantes. Bueno, este es EI, no se multiplica por 2. A ver, ¿qué otros más detalles? Para ese tramo, ¿no? Sería entonces también 3EI sobre la longitud 6 al cubo. Recuerda que este factor que hemos multiplicado, obviamente que para la vertical no le corresponde, ¿no? Porque yo he asumido que es vertical, o sea, vale 1. No es que le coloque delta tercio, porque justamente con el desplazamiento vertical es que yo he hallado la constante K, y esa constante K me sirvió para este desplazamiento horizontal y este desplazamiento que va a ser, por así decirlo, inclinado o oblicuo. ¿Y qué sucede? También se eleva al cuadrado. ¿Por qué se va a elevar? En realidad no tendría por qué elevarse al cuadrado, porque acá, bueno, sería 1, ¿sí o no? Por 1. Y tú sabes que 1 al cuadrado obviamente va a ser 1 y no va a hacer nada. Puede ser que no influye mucho en esos casos. Solamente, por lo general, va a ser para esos tramos que son inclinados, ¿no? Donde se generan esos factores. Así que bueno, acá ya no se toma en cuenta esto. Y tengo que colocar también los momentos. Este momento va a tener este sentido. ¿No? Acá está. El sentido cuando se deforma así es como si aplicara un momento que haga que no se deforme. Igualmente acá sucede, tengo que aplicar ese momento. Y el valor es de 6 EI sobre la longitud 5 al cuadrado. Recuerda que este tramo es 2 veces EI, por lo tanto tengo que multiplicar por 2. Y justamente ahora, como estoy evaluando yo el momento o el giro, pero este giro parte del desplazamiento, ¿sí o no? Como parte del desplazamiento, se le va a multiplicar también ese factor de 5 tercios para el tramo inclinado, pues, ¿no? Que se está multiplicando de esta manera. Ahí está. Esos son quizás algunos trucos, algunos consejos. Me podrán decir, ¿cómo lo demuestro? Que en realidad, para que tú demuestres eso de ahí, todos sabemos que existe el método de rigidez matricial, aplicando hojas de Excel, quizás algunas tablas ya más sofisticadas. Sí sé que hay tablas de columnas, de vigas, pero en esos casos ya es más programable o por así decirlo, ya está dado. En cambio acá lo hacemos todo de manera manual. Por ese motivo es que no es que este video no va a ser de una demostración en realidad. ¿Para qué demostrar algo que ya está? O sea, no tiene mucho sentido. Por eso mismo, como les digo, se tiene que aplicar este tipo de factores. Pero recuerda que tampoco es que estoy inventando, porque luego vamos a comprobar con el programa FTool y van a ver que nos da los mismos resultados. Bueno, ¿qué más faltaría entonces? Faltan los momentos para estos otros elementos de aquí. Este de acá sería en este sentido y acá también. ¿Qué momento le corresponde? 3EI sobre la longitud que es 6 al cuadrado. Y acá también. Bueno, ya he aplicado todos los coeficientes de rigidez. Veo que no falta nada más.
Así que bueno, ya es cuestión de colocar las columnas de cada matriz. K1, K2. El liberado de grado de libertad 1. Primero para el K de 1, 1, que es el desplazamiento. Te diste cuenta que si yo asumí hacia abajo, ¿qué sucede con el tramo inclinado? También, ¿dónde se deforma? En este sentido, ¿sí o no? Y el desplazamiento de acá horizontal también. Como están cumpliendo y va a originar de esta manera para que se entienda. Si yo sumo hacia abajo, el tramo AB tiene que ir hacia abajo también, ¿sí o no? ¿Y qué sucede acá? Esta cortante, ¿cómo va? Hacia abajo, en ese sentido, ¿sí o no? Hacia la derecha. Prácticamente va en el mismo sentido de la deformación. Estas fuerzas cortantes también van hacia abajo, por lo tanto se va a tener que sumar este valor de aquí más estas dos cortantes que van hacia abajo. Como van en ese mismo sentido, se suma. Yo voy a colocar acá ya el valor reemplazado, sería 101 sobre 180 EI. Y vamos a comprobar igualmente, para que no quede ninguna duda. Y efectivamente, sí, 101 sobre 180. Ahora el K21 viene a ser los momentos. Este momento, como es horario, este también es horario. A ver, este de acá, horario, y este de acá es antihorario. Entonces yo tengo que sumar estos dos y finalmente tengo que restarle. ¿Y por qué este lo estoy considerando positivo? Porque acá yo he considerado que el giro en el punto B sea horario. Así que los momentos horarios van a ser positivos y los momentos antihorarios negativos. Sumando todos estos valores en el punto de aquí, donde estoy aplicando el grado de libertad 2 posteriormente, sería 4 quintos de EI. Bueno, y de esa forma entonces hemos terminado para la primera columna. Ahora vamos a liberar el último grado de libertad, que sería el D2. Volvemos a copiar. Esta parte de acá ya va a ser un poco más sencilla en realidad. Solamente la deformación en ese nudo. El giro va a ser horario. Entonces más o menos sería así. Y se restringe obviamente los desplazamientos. Solamente se cuenta el giro. ¿Por qué asumo que es así? Bueno, si es horario tiene lógica. Horario, acá es horario. Finalmente el gramo inclinado, horario. Otra forma de verlo quizás es colocando el nudo. Y si sé que rota a 90 grados, entonces el tramo sería así. Y este lado de esta forma. Entonces acá está la deformación. Este de acá. Y finalmente el último. Nada más, es cuestión nada más de perspectivas de cada uno. Bueno, reemplazamos. Acá la cortante va a ser en este sentido. Esta cortante hacia arriba, esta cortante hacia abajo. El momento de este sentido. Y así sucesivamente. Bueno, en la práctica. Ahora hemos liberado el giro. Esta tabla de aquí, empotrado, es cuando es con desplazamiento. Pero yo voy a considerar cuando es con giro. De la misma forma, digamos que el giro es horario. Y el momento va a ser ahora de 4 EI sobre L. Y acá sería 2 EI sobre L. La cortante 6 EI sobre L al cuadrado. Y acá también. Y de la misma forma para la otra tabla, empotrado, articulado. Bueno, digo que es el giro, horario. Y acá el momento que le corresponde va en ese sentido. Sería 3 EI sobre la longitud. La cortante 3 EI sobre L al cuadrado y acá también. Recuerda que en ese apoyo fijo o el apoyo móvil o la articulación no hay momento, porque ahí es cero. Entonces reemplazamos. Para esta cortante de aquí le corresponde entonces 6 EI
sobre la longitud 5 al cuadrado, multiplicamos por 2 porque este tramo es 2 veces EI. Y finalmente, como les indicaba, ese consejo, o esa recomendación, es que también se multiplique por sus factores. En este caso ya no voy a elevar al cuadrado, solamente voy a multiplicar por 5 tercios. Nada más, eso sería todo. Para las cortantes, obviamente, para los momentos no, solamente para las cortantes. En cambio acá es al revés, como liberé el desplazamiento, sí se cuenta para la cortante y para el momento, pero en cambio acá no, solamente para la cortante. Acá el momento le corresponde este de aquí, 3i sobre L, 3i sobre la longitud que es 6, y este momento también, ¿no? 3i sobre 6. La cortante 3i sobre la longitud al cuadrado. Igualmente acá. ¿Qué más? Este momento, no nos olvidemos, sería este de acá es 4i sobre L. Y obviamente se multiplica por 2 porque el está muy inclinado, es 2 veces Li. Y eso sería todo. Ahora es cuestión de armar la matriz K1, K2. Y le corresponde el número 2 porque hemos liberado ese grado. Sumamos el K de 1, 2, que es el desplazamiento. También va hacia ese sentido, ¿no? Como aquí. Este es positivo entonces. Esta cortante para el tramo de esta parte, te das cuenta que va hacia abajo, también es positivo. Sin embargo, ¿qué sucede con la cortante de este otro tramo? Va hacia arriba, entonces se opone a la deformación que inicialmente habíamos considerado, así que este de aquí va a ser negativo. Sumamos estas dos cortantes y restamos este de acá. Pues si te das cuenta son el mismo valor, entonces esto se anula y me queda solamente esta cortante. Me da el K de 1, 2 un valor de 4 quintos de E. Vamos a comprobar igualmente. A ver. Sí, efectivamente, 4 quintos. Para que se vea mejor. 4 quintos. El K de 2, 2 también sería los momentos. Este es horario positivo, y este también horario positivo. Ambos momentos se van a sumar. Me da un valor de 13 sobre 5 E. Ya tengo entonces las columnas para cada matriz y solamente es cuestión de ordenar. Colocamos así. Voy a colocar ya reemplazando el valor de EI, que es 11.880. Finalmente coloco la primera columna y multiplico por 11.880. Este de aquí es 6.666 y 9.504. Acá también para la segunda columna es simétrico, ¿no? K de 1, 2 es igual a K de 2, 1. Ahí está. K de 2, 1, K de 1, 2. También vale 9.504. Finalmente acá reemplazo el EI y me da un valor de 30.888. Ahí está. Una matriz de 2 por 2. ¿Qué sigue después de calcular la matriz de rigidez? Bueno, lo que sigue ahora es calcular el vector de cargas P. ¿Cómo hay el vector de cargas P? Recuerda que este es igual al vector de cargas F menos el vector de cargas de fuerza de fijación. Primero vamos a calcular el vector de cargas F. Si te das cuenta podemos copiar la misma estructura, es el mismo ejercicio. Y vamos a indicar lo siguiente. Voy a ver qué pasó. Ahora sí. El vector de cargas F son las cargas aplicadas en los nudos, mientras que el vector de cargas de fuerza de fijación son los MEP, también denominados como momento de empotamiento perfecto.
Voy a colocar las cargas en base a F de los grados de libertad. El primero fue este de aquí, F1, y el otro es el giro, ¿no? En ese punto, F2. Si yo ahorita hallo el F1 y el F2, hay una carga vertical justo en ese sentido que yo he considerado mi desplazamiento. ¿Cuánto vale? 15. Como va en ese mismo sentido, el F1 va a ser positivo. Luego el F2 necesito que esté aplicándose una carga de momento en el punto B, pero no hay ninguna carga de momento, entonces como no hay, 0. Ahora hallamos el vector de cargas F de sub F, fuerza de fijación. Tengo que particionar nada más los elementos, ¿no? Empotrado, empotrado. Acá sería empotrado y articulado. Este de acá es empotrado y articulado. Para el tramo inclinado no hay cargas aplicándose a ese elemento, entonces va a ser 0. Luego para este tramo de aquí, sí, hay una carga de 15. Y esta es una tabla muy conocida, que sería la fórmula 3/16 de Q por L. Solamente es cuestión de reemplazar. A ver, 3 o 16 de 15 por la longitud que es 6. ¿Cuánto sería eso ahí? A ver, me está dando un valor de 16. A ver, esto de aquí sería 16,875. Ese es el momento en ese sentido. Ahí lo tenemos. Y bueno, para este tramo de aquí no hay, ¿no? Como te das cuenta. No habría momento de empotramiento. Colocamos justamente en este caso, este sería F1 sub F, fuerza de fijación 1, y el momento que se va a aplicar también en ese punto sería F2 sub F, o fuerza de fijación 2. Pero recuerda que acá hay una fuerza de fijación que es vertical, como si fuera una cortante. Entonces va a ser necesario hallar la reacción que se va a ubicar en el punto de acá. Yo voy a asumir que esto valga, no sé, R. Esta distancia es 3. Aplico sumatoria de momentos en el punto D, que es el apoyo móvil, antihorario positivo igual a 0. Multiplicamos R por 6, esta fuerza va hacia abajo, menos 15 por 3, finalmente menos 16,875, igual a 0, y despejo el valor de R. Me está dando un valor de 10,3125. Ahí está. Ese es el valor de la fuerza cortante en este punto. Coloco la fuerza de fijación para cada uno. La fuerza de fijación 1 viene a ser las fuerzas verticales. ¿Qué fuerzas verticales de los momentos de empotramiento se generaron? Solamente R, ¿sí o no? Y va hacia arriba. Va en sentido opuesto, entonces va a ser negativo. Sería menos. A ver, esto vamos a moverlo un poco más abajo mejor. Sería entonces menos 10,3125. Luego para la fuerza de fijación 2, el único momento de empotramiento que se está aplicando sería este de acá, que también va en ese mismo sentido, por lo tanto va a ser positivo, 16,875. Ahí está. ¿Qué hago con esto? Bueno, solamente es cuestión de restar. Vamos a ordenarnos. A ver. El vector de cargas F, que es 15 y 0. Esto de aquí se le resta a este otro vector. Finalmente me queda el vector de cargas P como, bueno, acá resto 15 menos 10,325,
me da 405 sobre 16. Y acá 0 menos 16,875 sería negativo, ¿no? Que es menos 16,875. A ver, este de acá lo puedo colocar en decimal, si no me equivoco. Sería 25,3125. Ahí está, ¿no? De esa forma entonces prácticamente hemos calculado el vector de cargas P. ¿Y qué es lo que ahora se tendría que hacer? Bueno, ya es el paso final. Colocamos el paso número 4, que sería calcular el vector de cargas, o no, el vector de desplazamientos, que lo denominé como D. La fórmula que se aplica entonces sería P es igual a la matriz rigidez K por los desplazamientos. Justamente voy a hallar eso mismo. Este P sería 25,3125 menos 16,875. Este es igual al K. El K era 6676, 9504. Esto también es lo mismo. Finalmente 30.888. Multiplicado por el D1 y el D2, que son los grados de libertad. Acá es cuestión ya de aplicar una calculadora, en realidad, cualquier programa que tenga. Voy a colocar ya el valor de frente. Y el D1 me está dando un valor de 8,15267 por 10 a la menos 3. Unidad que le corresponde al D1, que es desplazamiento. Longitud, en este caso es metros. Medio positivo, es correcto ese sentido que hemos supuesto, sería hacia abajo. Mientras que el D2 me da un valor negativo de menos 3,05484 por 10 a la menos 3 radianes, que es la unidad de giro. Medio negativo quiere decir que no era en sentido horario, como lo estábamos considerando inicialmente, no es horario. Sería en el sentido contrario. Hemos hallado finalmente ya los grados de libertad, solamente queda comprobarlo. Vamos a ver, justamente acá tengo graficado ese mismo elemento. Vamos a ir primero al desplazamiento vertical y ahí lo vemos. Negativo porque va hacia abajo, entonces estamos yendo bien. 0,008208. ¿Cuántos ceros? Dos ceros. Ahí está, ¿no? ¿Este acá cuánto es? Más o menos sería 0,00815. Ahí está, pues, ¿no? Es correcto. Solamente que acá 82 ya. Con 4 decimales en este caso. Sí. Y a nosotros nos da 0,00815. Y acá 82. Bueno, es casi nada en realidad la diferencia. Ahí está, estamos comprobando el mismo giro. No, el giro digo, el desplazamiento vertical. Ahora vamos a calcular el giro. Ahí está, en ese punto. 0,003076. Y acá es, bueno, en decimales. Menos 0,00305. 484. ¿Y acá cuánto es? 0,00307. Ya bueno, también decimales que casi no varían nada. También se ha comprobado entonces también los grados de libertad. Y ahora va a surgir quizá una respuesta más. ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen dicho calcúlame el desplazamiento horizontal que va a producir los apoyos móviles? ¿Cómo calculo esos desplazamientos? Por lógica, si ya hallaste el desplazamiento vertical que hemos considerado de esa manera, ¿cuánto sería el desplazamiento horizontal? Justamente acá, ¿cuánto vale 4 tercios de delta, ¿sí o no? Entonces el delta que he hallado lo multiplico por 4 tercios, nada más.
¿Cuánto sería? A ver, es el D1 que es 8,15267 por 10 a la menos 3 por, en este caso es 4 tercios. ¿Cuánto me da? Sería 0,01087 metros. En este caso va hacia la derecha, pues porque nos dio positivo cuando lo hemos considerado vertical y hemos asumido hacia la derecha. Vamos a ver si ese desplazamiento es el correcto. Además mira cómo se deforma. Ahí está, hacia la derecha. Desplazamiento horizontal, ahí está. Y va a ser el mismo en cada apoyo, ¿sí o no? Porque todo se desplaza. Igualmente en el nudo. 0,0109. Y a nosotros nos dio 0,01087. Bueno, redondeado obviamente sería 9. Ahí está. Ahí está, estamos viendo que sí, son los resultados. Los decimales que varía casi tampoco no influyen en nada. Así que se está comprobando este problema. Bueno, ¿qué sigue entonces? Ya hemos calculado los grados de libertad. Solamente cuestión de hallar quizás los diagramas de momento flector. Bueno, creo que ya lo expliqué en varios videos cómo sería ese cálculo. Nada más es tomar en cuenta quizás si quiero hallar el momento acá, voy a este paso 2, cuando liberé cada grado de libertad. Este momento va a ir entonces acá, que le corresponde con la tabla. Sumo más el momento que se produce aquí también, pero acá no lo estoy colocando porque no interesaba en ese momento solamente lo que actuaban en el nudo. Finalmente tengo que sumar con el momento de empotramiento que acá vale 0. Quiero calcular quizás el momento de B a C. Busco acá este momento, el de acá, este. Le corresponde para este tramo, va en sentido antihorario. Pero un detalle, a ver, esos momentos no es que coloque el valor de lo que tengo acá. Esto de aquí se multiplica por el de 1, sino porque es el grado de libertad que he liberado en ese momento. Sumo el momento también de ese tramo que le corresponde a este momento, pero en este caso ahora tengo que multiplicarlo por D2, porque ahí justamente hemos liberado el grado de libertad 2, nada más. Y finalmente se suma con el momento de empotramiento de ese tramo, que también 0. Bueno, en este caso ya, como les digo, es cuestión ya de que cada uno también lo realice. Ya he hecho algunos videos, también explico un poco cómo sería ese cálculo. Así que espero que te haya servido ese video. En realidad, cuando ahí estamos inclinados, esto es lo que va a surgir. Ten cuidado mucho en qué parte quizás no haya deformación, o de repente si es que la hay. Y bueno, ya es cuestión de cada uno a practicar y bueno, nada es fácil en realidad, es cuestión de práctica. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.